Durante años, los asesinatos seriales en la playa Gilgo han atormentado a Long Island, Nueva York. Entre 1993 y 2011, los horribles asesinatos de 11 mujeres han dejado una herida profunda en la comunidad local. Investigadores desconcertados y entusiastas del crimen real intrigados. Mientras más tiempo pasaba, menos probable era que se resolviera. Pero luego, en 2023, las autoridades anunciaron que había surgido un sospechoso y que había sido acusado de los asesinatos de 7 de las víctimas. Rax Heuermann es, según su familia, un hombre perfectamente común. Casado y con 2 hijos, vivió siempre en Long Island y trabajó como arquitecto. Hasta hoy, su familia duda si las autoridades tienen al hombre correcto. No pueden comprender cómo el reservado y profesional Heuermann pudo haber estado ocultando una vida doble oscura durante las últimas 3 décadas. Acompáñanos en este documental mientras examinamos el caso de Rex Heuermann, el presunto asesino de Gilgo Beach. El primer asesinato relacionado con los homicidios seriales de Gilgo Beach fue el de Sandra Costilla, una mujer de 28 años que vivía en Nueva York cuando desapareció. A Sandra se le vio por última vez en noviembre de 1993 y se estima que murió entre el 19 y 20 de ese mes. Su cuerpo fue encontrado poco después de su desaparición por cazadores en una zona apartada y boscosa en North Sea, Long Island, a unos 60 kilómetros de Gilgo Beach. 3 años después, en abril de 1996, las piernas de una mujer más joven fueron descubiertas por un transeúnte en Blue Point Beach, en Fire Island, cerca de Davis Park, frente a la costa de Long Island. Los restos estaban envueltos en plástico y los investigadores observaron rasgos importantes en las piernas. Cicatriz de 3.5 pulgadas en la parte lateral media de la pierna derecha inferior, cicatriz lineal de 1 pulgada en la parte lateral media a inferior de la misma pierna, cicatriz de media pulgada en el lado medial del tobillo derecho, cicatriz quirúrgica de 2 pulgadas en el lado medial del tobillo izquierdo y cicatrices de sutura junto a esta. No se hallaron más restos de esta víctima hasta el 12 de abril de 2011 solo, 8 días antes de cumplirse 15 años, cuando su cráneo fue encontrado cerca de Ocean Parkway, al oeste de Toby Beach, en Nassau, Nueva York. No había detalles distintivos en el cráneo, y los investigadores estimaron la edad de la víctima entre 18 y 50 años. No se encontró joyería ni ropa junto a los restos. Durante años, esta víctima fue conocida solo como Fire Island Jane Doe, o Jane Doe número 7. No fue identificada hasta agosto de 2023, cuando se anunció que era Karen Vergata, de 34 años, quien desapareció en 1996. Cuando desapareció, era trabajadora sexual en Hell's Kitchen, Manhattan, Nueva York. Su familia tuvo noticias de ella por última vez el día de San Valentín. Nunca fue reportada como desaparecida. Las autoridades creen que fue asesinada en Long Island y que sus piernas llegaron a Fire Island tras ser arrojadas al agua. La tercera víctima del asesino de Gilgo Beach fue hallada el 28 de junio de 1997 por un hombre y su hija en una zona boscosa del parque estatal Hampstead Lake, Lakeview, Nueva York. El cuerpo fue perturbadoramente desmembrado. Hasta hoy, nunca se hallaron las piernas, brazos ni cabeza de la víctima. Ella fue colocada dentro de un contenedor de la marca Rubbermaid y también se podía ver una toalla roja y una funda de almohada con flores. Por un tatuaje en su cuerpo, la víctima fue conocida como Peaches Doe.
En un intento por ayudar a identificarla, los investigadores tomaron una fotografía del diseño tatuado y la publicaron en una revista nacional de tatuajes, con la esperanza de que alguien reconociera el trabajo del artista. Poco tiempo después, un tatuador llamado Steve Cullen, que tenía su base en Connecticut, se puso en contacto con las autoridades al reconocer el diseño como uno de los suyos. Él declaró que la persona a la que le hizo ese tatuaje era una joven afroamericana, de unos 18 o 19 años de edad. Ella había estado en compañía de otras 2 mujeres, una tía y una prima. Él declaró que durante la sesión, ella mencionó ser del Bronx o de Long Island y que estaba en Connecticut porque tenía problemas con su novio en ese momento. Se teorizó que Peaches tenía más tatuajes identificativos en las piernas y los brazos y por eso su asesino la desmembró. Durante años hubo poca información adicional sobre este caso, pero en 2016 las autoridades anunciaron que más restos óseos recuperados en el Parque Estatal Jones Beach en 2011 pertenecían a Peaches. Además, señalaron que el cuerpo de una niña pequeña también había sido descubierto en 2011 a lo largo de Ocean Parkway. La evidencia de ácido desoxirribonucleico demostró que la niña pequeña era hija de Peaches. Debido al lugar donde se encontraron estos otros restos, los investigadores agregaron que Peaches y su hija pequeña posiblemente fueron víctimas del asesino de Gilgo Beach. Finalmente, en abril de 2025, se logró un avance en el caso cuando la policía del condado de Nassau anunció que el verdadero nombre de Peaches era Tanya Denise Jackson. Ella nació el 22 de octubre de 1970 en Alabama y sirvió brevemente en el ejército de Estados Unidos de 1993 a 1995. Su hija se llamaba Tatiana Mary Dykes. Ella nació el 17 de marzo de 1995, por lo que tenía solo 2 años al momento de su fallecimiento. Al morir, Tanya y Tatiana vivían en Brooklyn, Nueva York. Posiblemente Tanya trabajaba en un consultorio médico. Nunca se reportó la desaparición de ambas porque Tanya estaba distanciada de su familia. El padre de Tatiana fue identificado por los investigadores y actualmente está cooperando con ellos. Las autoridades agregaron que los asesinatos de ambas podrían no estar relacionados con los homicidios de Gilgo Beach y no han descartado completamente esta posibilidad. En 2000, solo 3 años después del hallazgo del torso de Tanya Jackson, se encontró otro torso femenino en bolsas de basura en una zona boscosa de Manorville, Nueva York, el 19 de noviembre. Este sitio está a unos 45 millas de Gilgo Beach. Al igual que varias de las víctimas en este caso, el torso permaneció sin identificar durante décadas. A esta desconocida se le llamó Jane Doe de Manorville o Jane Doe 6. 11 años después de recuperar su torso, hallaron su cabeza, pie derecho y manos, pero pasarían 9 años más para identificarla como Valerie Mack, de 24 años. En el momento de su desaparición, Valerie era trabajadora sexual y madre de un hijo que vivía en Filadelfia. Su familia la vio por última vez en primavera o verano de 2000 en Port Republic, Nueva Jersey, pero nunca la reportaron como desaparecida. La quinta víctima del asesino de Gilgo Beach fue descubierta el 26 de julio de 2003, cuando otro torso de una joven apareció nuevamente en Manorville, Nueva York. Una persona que paseaba a su perro halló los restos sobre una lámina de plástico en una pila de madera al final de una carretera pavimentada. Un tatuaje en el torso de la mujer, que mostraba un ala solitaria, había sido mutilado, posiblemente por el asesino, en un intento de evitar la identificación del cuerpo. El tatuaje era lo bastante visible para que las autoridades lo fotografiaran y difundieran la imagen, lo que permitió identificar a la mujer como Jessica Taylor, de 20 años, vista por última vez en la terminal de autobuses de la autoridad portuaria entre el 18 y 22 de julio. El ácido desoxirribonucleico confirmó que el cuerpo era el de Jessica. Cuando desapareció, Jessica era trabajadora sexual y residía en Manhattan. Un informe del New York Times indica que el tatuaje mostraba un corazón alado con el nombre de Remy como ángel escrito dentro. Un oficial de policía afirmó que Remy era un conocido de Jessica. Los informes posteriores afirmaron que esto era una marca y que Remy era su proxeneta. Maureen Brainard Barnes,
de 25 años, fue vista por última vez el 9 de julio de 2007. Como muchas de las víctimas, Maureen era trabajadora sexual y el día de su desaparición le dijo a su amiga que iba a un servicio a domicilio o a ver a un cliente en un motel en Manhattan. Maureen nunca volvió a casa y su amiga la reportó como desaparecida una semana después al no saber de ella. Según Cosmopolitan, Maureen había estado entrando y saliendo de la industria del sexo durante los últimos años. Tenía un trabajo diurno como telemercadista, pero tenía dificultades para pagar sus cuentas, incluyendo su hipoteca, lo que la llevó a regresar recientemente al trabajo sexual, ya que no pudo encontrar otro tipo de empleo. Anunciaba sus servicios en Craigslist y fue amenazada con desalojo cerca de su desaparición. Poco después de su desaparición, la amiga de Maureen, Sarah Carnes, recibió una llamada de un número bloqueado. Al contestar, escuchó la voz de un hombre que no reconocía, quien le dijo que había visto a la joven madre de 2 trabajando en un burdel en Queens, pero se negó a especificar la ubicación del burdel y tampoco quiso decirle a Sarah quién era. Cuando ella insistió en que llamara desde un número identificable para que la policía pudiera responder a su información, él dijo que lo haría, prometiendo darle la dirección. Pero nunca lo hizo. Los restos de Maureen fueron descubiertos 3 años después, en diciembre de 2010. La inmovilizaron con 13 cinturones de cuero, uno ataba sus pies y tobillos juntos. Melissa Barthelemy, de 24 años y originaria del condado de Erie, Nueva York, desapareció el 12 de julio de 2009. Al desaparecer, ella era trabajadora sexual y residía en el Bronx. Como Maureen, ella utilizaba Craigslist para anunciarse, donde usaba el alias Chloe. La noche de su desaparición, se reunió con un cliente, depositó $900 en su cuenta e intentó llamar a su novio sin éxito. Su madre la reportó desaparecida 6 días después al no saber de ella. Una semana después de que Melissa fue reportada desaparecida, su hermana de 15 años, Amanda, empezó a recibir llamadas desde su celular. Las inquietantes llamadas eran burlas de un hombre desconocido. Durante 5 semanas, la familia de Melissa fue acosada así, refiriéndose a la joven de 24 años como prostituta. El 26 de agosto preguntó a Amanda, ¿crees que la volverás a ver? Luego dijo, no lo harás, la maté. Luego colgó. A menudo describía explícitamente el contacto sexual que había tenido con la joven, y en un momento declaró, la madre de Melissa, Lynn, describió al llamante de la siguiente manera. Hablaba suavemente y tenía una manera de hablar muy controlada y cómoda, lo que hacía que sus horribles mensajes fueran aún más devastadores. Empezó a jugar con ella. Y por primera vez, ella escuchó la voz del asesino. La policía pudo rastrear algunas de estas llamadas, lo que ubicó el teléfono móvil de Melissa en Madison Square Garden, Midtown Manhattan y Massapequa, en el condado de Nassau, Long Island, pero nunca pudieron identificar quién era el llamante. Lynn le diría más tarde a los medios que, alrededor de la época en que Melissa desapareció, los registros de su teléfono mostraban muchas llamadas a Manorville, notablemente un área donde se descubrieron varias otras víctimas. Al año siguiente, el 6 de junio de 2010, Megan Waterman, de 22 años, desaparecería de Nueva York. Ella se estaba hospedando en un motel en Hopog, a unas 15 millas al noreste de la playa Gilgo en ese momento. Megan era otra trabajadora sexual que utilizaba Craigslist para anunciarse y concertar citas con clientes, pero ella no trabajaba por su cuenta. Las autoridades señalaron que su novio fue arrestado por cargos de tráfico sexual en 2012, aunque agregaron que él no era sospechoso de su desaparición. El 5 de junio, Megan le dijo a su novio que iba a salir y que lo llamaría más tarde. Como con muchas de las otras víctimas, nunca se volvió a saber de ella. Su familia reportó su desaparición el 8 de junio, solo 2 días después, cuando no se comunicó con su hija de 3 años, a quien había dejado bajo su cuidado. Meses después, el 2 de septiembre de 2010, Amber Lynn Costello, de 27 años, desapareció. En ese momento, ella vivía en West Babylon, Nueva York, y salió de su casa para encontrarse con un desconocido que le había ofrecido $2,500 por sus servicios.
Durante algún tiempo, Amber había estado luchando contra la adicción a la heroína y participaba en el trabajo sexual para poder pagar su adicción. Según algunas personas que la conocían, el hombre con el que se iba a encontrar ese día ya había visitado su casa anteriormente. Lo describieron como un hombre blanco, corpulento, de entre 1.93 y 1.98 metros, con gafas ovaladas grandes. Otro testigo dijo que se parecía a un ogro. También se informó que conducía una Chevrolet Avalanche de primera generación en ese momento. La familia de Amber declaró que pensaban que la joven de 27 años estaba en rehabilitación cuando desapareció y no la reportaron de inmediato al perder contacto porque asumieron que era por su adicción a las drogas. Sin embargo, entre la desaparición de Melissa Barthelemy y Megan Waterman, hubo otra víctima, cuyo caso provocó la apertura de una investigación más amplia sobre las muertes y desapariciones de mujeres jóvenes vulnerables de Nueva York. El 1 de mayo de 2010, Shannon Gilbert, trabajadora sexual de Jersey City, visitó a José Brewer en su casa de Oak Beach, Long Island, a unas 7 millas de Gilgo Beach. Shannon fue acompañada en este viaje por Miguel Pack, quien la llevó hasta allí, y en las primeras horas de la mañana, Brewer se acercó a Pack y le dijo que la joven estaba actuando de manera irracional y que no quería salir de la casa. Momentos después, la misma Shannon salió huyendo de la casa, aparentemente en estado de pánico, antes de intentar pedir ayuda a los vecinos cercanos. A las 4:51 a.m., llamó a la policía local reportando que alguien la perseguía y que una entidad desconocida llamada Ellos intentaba matarla. Pack posteriormente siguió a Shannon e intentó que regresara al auto, pero ella seguía tan alarmada y asustada que se soltó de él y desapareció en la noche. Pack se fue solo a casa. Poco después, tras el reporte de la perturbación por los vecinos, la policía llegó a la propiedad de Brewer. Sin embargo, para entonces Shannon y Pack ya se habían ido y la policía no buscó a Shannon, suponiendo que se fue a casa con Pack. La desaparición de Shannon se reportó cuando su novio avisó a la familia que no había regresado. Luego, la familia manejó hasta Oak Beach, a 140 millas de su casa, para buscarla por su cuenta. También presionaron a las agencias locales para que investigaran su desaparición. Aunque la policía inició una búsqueda, no obtuvo resultados. La policía del condado de Suffolk halló el cuerpo de Melissa Barthelemy tras una segunda búsqueda el 11 de diciembre de 2010 semana oficial. Tras revisar el área, pronto hallaron los cuerpos de Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman y Amber Costello. Las 4 de Gilgo Beach, como luego se les llamó, fueron halladas a unos 150 metros entre sí. Durante el año siguiente, los investigadores hicieron más exámenes en la zona. Esto permitió recuperar más restos de Jessica Taylor y Valerie Mack. También encontraron el cuerpo de otra posible víctima, a quien llamaron Asian Doe. Asian Doe aún no ha sido identificada. La víctima es descrita como un hombre biológico de ascendencia asiática, pero vestía ropa de mujer, lo que sugiere que podría haber sido una mujer trans. Murieron a causa de un traumatismo por objeto contundente, y se cree que el momento de su muerte fue en algún momento entre 2001 y 2006. Las autoridades creen que Asian Doe era una trabajadora sexual asesinada al descubrirse que no era una mujer cisgénero, pero desde entonces hay pocas pistas. A 100 metros del cuerpo de Valerie Mack, los investigadores recuperaron el de Tatiana Marie Dykes y durante esta búsqueda también encontraron la cabeza de Karen Vergata. Mientras tanto, Shannon Gilbert sigue desaparecida desde hace 19 meses. Finalmente fue encontrada el 13 de diciembre de 2011. Las autoridades hallaron primero jeans y zapatos, después una bolsa con la identificación de Shannon. Estos objetos fueron sacados de una zona pantanosa cerca de Oak Beach. Su cuerpo fue encontrado una semana después, aproximadamente a un cuarto de milla de distancia. Su cuerpo estaba boca arriba. Hay mucho debate sobre la causa de la muerte de Shannon. Los forenses del condado de Suffolk
dictaminaron que su caso fue muerte por accidente, y la policía declaró que se ahogó accidentalmente en el pantano después de perderse durante un ataque de pánico inducido por drogas. Pero la familia de Shannon creía que fue asesinada, señalando que su ropa fue encontrada lejos de su cuerpo. Un patólogo forense intervino después de examinar sus restos y observó que Shannon tenía daño en el hueso hioides, lo que indica la posibilidad de que haya sido estrangulada hasta la muerte. Añadió que era raro que Shannon fuera hallada boca arriba, algo inusual en víctimas de ahogamiento. El informe de autopsia de Shannon señala causa de muerte indeterminada. Durante años, hubo poco avance en el caso de los asesinatos seriales de Gilgo Beach y sus víctimas, pero en 2020 hubo algunos pequeños desarrollos. El 16 de enero, la policía del condado de Suffolk publicó fotos de un cinturón hallado cerca de Ocean Parkway en Gilgo Beach. Tenía las letras H y M y OWH, dependiendo de la orientación del cinturón, grabadas en el cuero negro. Los investigadores creían que el cinturón fue manipulado por el culpable y no pertenecía a ninguna de las víctimas. Aunque se publicaron las imágenes, se dio a conocer poca información sobre el cinturón en sí, ya que las autoridades querían mantener en secreto su relevancia para el caso. Por esa época, también lanzaron un sitio web que les permitía compartir información con el público y que el público pudiera enviar pistas útiles. El sitio web ya no está disponible. Ese mismo año, Jane Doe No se identificó a la número 6 como Valerie Mack y la Corte Suprema de Nueva York ordenó publicar la llamada al 911 de Shannon Gilbert. Aunque los investigadores habían pedido que se mantuviera privada por otros 10 años. Fue publicada en 2022. En 2023, la desconocida número 7 fue identificada como Karen Vergata. Antes de identificar a Rex Heuermann, solo se había señalado públicamente a un sospechoso, el asesino John Bitroff. En septiembre de 2017, el fiscal del condado de Suffolk afirmó que Bitroff, condenado por matar a 2 trabajadoras sexuales, era sospechoso de la muerte de Sandra Costier, primera víctima del asesino de Gilgo Beach en 1993, Senonia. Poco se ha documentado en línea sobre Bitroff. Fue condenado en 2017 por los asesinatos de 2 trabajadoras sexuales, los cuales ocurrieron en 1993 y 1994. Rita Tangredi fue encontrada muerta en el condado de Suffolk, Nueva York, el 2 de noviembre de 1993, mientras que los restos de Colin McNamee fueron hallados en el condado de Suffolk el 30 de enero de 1994. Colin fue golpeada, estrangulada hasta la muerte y dejada desnuda en el bosque cerca de la William Floyd Parkway. Bitroff fue arrestado en 2014 tras hallarse su ácido desoxirribonucleico en ambos cuerpos y condenado a 50 años de prisión por sus crímenes. Actualmente está encarcelado en la instalación correccional de Clinton en Nueva York. Desde su condena, algunos miembros de las fuerzas del orden y agencias relacionadas han sospechado que Bitroff era el asesino de la playa Gilgore. Vivía en Manorville durante varios de los asesinatos y su casa estaba a solo 3 millas de donde hallaron los cuerpos de Jessica Taylor y Valerie Mack. Curiosamente, la hija de Rita Tangredi era la mejor amiga de Melissa Barthelemy, lo que representaba otra posible conexión. Hasta 2024, Bitroff ha sido descartado como sospechoso en el caso del asesino de Gilgo Beach. Durante 30 años, la identidad del asesino de Gilgo Beach fue un misterio. En la década de 2020, parecía que había muy poco avance en el caso. Pero tras bambalinas, los investigadores trabajaban arduamente para atar cabos sueltos antes de finalmente hacer el anuncio que tantos habían estado esperando. Había un sospechoso bajo custodia y había sido acusado de los asesinatos de 3 de las víctimas de Gilgo Beach: Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Costello. También se señaló que él era el principal sospechoso del asesinato de Maureen Brainard Barnes. El sospechoso, Rex Heuermann, de 59 años, fue arrestado fuera de su oficina en Manhattan el 13 de julio de 2023.
Hoyerman, casado y con 2 hijos, nació en Long Island y trabajaba en Manhattan desde 1987. Al ser arrestado, era presidente de la firma de arquitectura Recursos Humanos Consultores y Asociados. Su hija adulta también trabajaba en la empresa. Hoyerman llamó la atención de la policía hasta 2022, cuando los investigadores lo identificaron como sospechoso tras elaborar una lista de dueños de una Chevrolet Avalanche de primera generación en 2010. 2010, año en que desapareció Amber Costello. Notaron que, además de tener ese vehículo, Hoyerman coincidía con la descripción del hombre grande y alto, similar a un ogro, que dieron los compañeros de casa de Amber. Además, las autoridades pudieron vincularle numerosos teléfonos desechables y las ubicaciones donde varias de las víctimas habían desaparecido, y se descubrió que sus búsquedas en Internet eran regularmente de materiales sádicos, pornografía infantil, imágenes de las víctimas y de sus familiares. Hoyman usaba varias cuentas en línea con nombres falsos para actividades ilegales, como contactar trabajadoras sexuales, y buscaba por qué las autoridades no podían rastrear las llamadas del asesino serial de Long Island. ¿Por qué no han capturado al asesino serial de Long Island? La nueva tecnología de teléfonos podría ser clave para resolver el caso. Las autoridades notaron que las oficinas de Hoyerman en Manhattan fueron desde donde se hicieron varias llamadas burlonas a conocidos de las víctimas. Cientos de aparatos electrónicos y unas 300 armas fueron incautadas en la casa de Hoyerman tras ejecutar una orden de cateo, donde también hallaron un plano detallado de los crímenes en su computadora. Se recuperó otro documento con categorías detalladas como problemas, suministros, preparación, preparación y post-evento. El documento mencionaba ácido desoxirribonucleico, huellas de neumáticos, sangre y destacaba lecciones y métodos de asesinatos que él había investigado. Sin embargo, la evidencia más condenatoria de todas fue, por supuesto, el ácido desoxirribonucleico que se recuperó de varias víctimas. Por ejemplo, en uno de los cinturones usados para inmovilizar a Maureen Brainard Barnes, se encontró ácido desoxirribonucleico, que resultó ser coincidente con el de la esposa de Hoyerman. Fue acusado de asesinar a Maureen en enero de 2024. En diciembre de ese año, también fue acusado del asesinato de Sandra Costier en 1993, luego de que el ácido desoxirribonucleico de cabellos hallados en su cuerpo coincidió con el de Hoyman. También se halló su cabello en el saco de arpillera usado para cubrir el cadáver de Megan Waterman. El cabello de su esposa apareció en otras 2 víctimas, pero ella estaba fuera del estado durante los asesinatos. Durante el asesinato de Melissa Barthelemy, ella estaba en Islandia. En la desaparición de Megan Waterman estaba en Maryland. Ella estaba en Nueva Jersey cuando Amber Costello desapareció. Los fiscales creen que los cabellos de su esposa se transfirieron a Hoyman simplemente por compartir el mismo espacio de vivienda. Hoyman vivía en Massapequa Park, a solo 20 minutos de Gilgo Beach en el momento de su arresto. Sus vecinos informaron que era un hombre reservado y que su familia no dejó ninguna huella en el vecindario. Uno afirmó: básicamente, nunca tuvimos ningún contacto con él. Viví aquí 22 años y nunca le dije ni 2 palabras. Otro vecino, Barry Oslander, le dijo al Independent que la mayoría de la gente no toca a su puerta. En Halloween se les pide a los niños alejarse. No es una persona muy agradable. Agregó que la casa de la familia Hoyman estaba deteriorada y siempre en penumbra. Es la misma propiedad en la que creció, lo que significa que ha vivido en la misma zona toda su vida. Maureen Holpit, de 59 años, quien asistió a la preparatoria Bourne con Hoyerman, recordó que él era un adolescente tímido que le dejaba notas de amor en su casillero. Ella recordó que sus intercambios fueron agradables y corteses. Siempre fui amable y amistosa con él, hija, ¿sabes? Parecía que lo molestaban un poco y que la gente tal vez lo veía como un poco nerd. Él era callado y tranquilo, así que yo le decía amablemente: «Hola, Reg, ¿cómo estás?». Ella agregó que las notas de amor que recibió no estaban firmadas, pero una vez lo vio metiendo una en su casillero. Sin embargo, nunca fueron pareja. Ella dejó claro que no le interesaba. La familia de Hoyman quedó impactada por la noticia de su arresto.
Asa Ellerup conoció a Hoyman cuando tenía 18 años. Ella recordó que se enamoró locamente de ese hombre. La pareja siguió en contacto mientras Asa se casaba y tenía un hijo. Hoyman luego le ayudó a pagar su abogado de divorcio tras el fracaso del matrimonio. Después se casó con él en abril de 1900. Tuvieron una hija, Victoria, y vivieron como familia de 4 en Massapequa Park. Victoria recordó que su padre era un libro abierto. A veces se enojaba o frustraba, y una vez arrojó un plato al fregadero, pero nunca imaginó que ocultara un secreto tan grande y oscuro por tanto tiempo. Agregó: mucha gente conocía a mi papá, como clientes de muchos años y personas con las que trabajó durante años. No era un secreto que cazaba, no era un secreto que tenía armas. Sin embargo, señaló que no siempre sabía dónde estaba su padre. Se perdió al menos 2 fiestas familiares, una en 2007 y otra en 2009, que ocurrieron alrededor de la época de 2 de los asesinatos de Gilgo Beach. Durante los últimos años, Victoria no ha estado segura de qué pensar sobre los cargos de asesinato. Quiere creer que el hombre que la crió es inocente, considerando lo violentos que son los crímenes. Pero le dijo a los productores del documental El asesino de Gilgo Beach, Casa de Secretos, que ahora cree que su padre es muy probablemente el asesino de Gilgo Beach, después de que le presentaron los hechos del caso. Azzarella aún batalla con la posibilidad de que Hoyman sea culpable. Ella lo ha llamado mi héroe, señalando que se conocieron después de que fue agredida sexualmente por un compañero de clase y trató de quitarse la vida. Ella dijo que él la acompañó en todo momento, la apoyó en varias enfermedades y durante su doble mastectomía en los últimos años. Aunque se divorció de él y el acuerdo se finalizó en 2025, Ellerup afirmó que solo lo hizo por razones financieras y para proteger los bienes de la familia, y ha seguido refiriéndose a Hoyman como su esposo. Recientemente comenzó el proceso de mudarse a Carolina del Sur y tiene planes de asistir al juicio en Nueva York. Le dijo a los medios que esperará a ver todas las pruebas antes de sacar cualquier conclusión, diciendo: ¿quieres saber cómo me siento? Están buscando, haciendo suposiciones para su narrativa. Conozco a Rex desde que tenía 18 años. Sé para qué se usaba originalmente este cuarto, donde los fiscales dicen que Hoyman mató a algunas de sus víctimas y sus supuestas acusaciones. Desde entonces, Hoyerman ha sido acusado de los asesinatos de Valerie Mack y Jessica Taylor, además de los cargos existentes por los asesinatos de Sandra Costier, Maureen Brainard Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Costello. Él se ha declarado no culpable de todos los cargos y sigue manteniendo su inocencia. Hasta abril de 2025, el caso de Hoyerman sigue en etapa previa al juicio y sus abogados buscan descartar evidencia clave de ácido desoxirribonucleico. Esta evidencia de ácido desoxirribonucleico, principalmente cabellos hallados en varias víctimas, se relacionó al padre de 2 mediante pruebas de ácido desoxirribonucleico nuclear, nunca antes usadas en un tribunal de Nueva York. CBS News informó que este método significa que incluso un cabello viejo, de baja calidad y sin raíz, ahora puede ser vinculado a un sospechoso si miles de pequeñas ubicaciones en el ácido desoxirribonucleico coinciden. Este tipo de pruebas se utiliza a menudo para identificar restos y prevenir enfermedades. Pero a pesar de esto, los abogados de Hoyman han argumentado que es sumamente defectuosa y poco confiable. También solicitaron que el caso se dividiera en varios juicios. Aunque el juez accedió a realizar audiencias para considerar ambas posibilidades, el resultado de estas audiencias es desconocido al momento de escribir este guión. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando a Hoyman para ver si hay otras víctimas que puedan estar vinculadas a él. Mientras espera juicio, Boyman cumple condena en el Centro Correccional de Riverhead, condado de Suffolk, Nueva York. Pasa la mayor parte del tiempo aislado por la naturaleza de los crímenes que se le imputan. Todavía no hay fecha para su juicio,